tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Pues tenemos muchas preguntas, doctor. Comenzamos. Pues sí, porque hubo algunas semanas que no estuvimos, pero bueno, empecemos a ver. Comenzamos. Dice, el Señor colocará sus atributos sobre nuestras miserias si nos vaciamos de todo. O sea, vamos a entender que las miserias es la materia prima, como le hemos puesto, de las virtudes. Entonces, las virtudes es el logro que la criatura hace venciendo las miserias. Cuando se entra en la divina voluntad, o sea, cuando la persona se vacía de todo, en ese momento, o sea, y entra la divina voluntad contiene todas las virtudes. Por lo tanto, ahora todos los atributos de Dios, todo lo de Dios entra en la criatura, no solamente sobre las miserias las aplasta, como que las anula, porque ahora ya esa criatura ya no es nada más virtuosa, sino ya tiene una santidad, pero una santidad igual a la de Dios. Pero la persona que está en la divina voluntad va creciendo de todos modos, ¿no? Por eso crece la vida divina en ella. O sea, ¿cómo decirlo? A veces ponemos un ejemplo con una semilla. Imaginémonos una semilla de naranja. El sol contiene todo lo necesario para que esa semilla pueda germinar, pueda crecer y pueda dar un árbol de naranjas, o sea, un naranjo, y dar frutos. Bueno, en la medida que esa semilla se exponga al sol, crece. Primero le crecerán un poquito las raíces, luego el tallo, luego irá creciendo, en fin, hasta que llegue a ser un naranjo lleno de frutos. Pero si esa semilla no se expone al sol, si a esa semilla le falta el riego, le falta el abono, va a crecer, sí, pero no llegará a crecer a la debida estatura, ni podrá ser un árbol que dé fruto. Lo mismo es la persona que vive en la divina voluntad, o sea, si esta persona no se expone continuamente al sol divino, entonces, y está con intermitencias, que ahorita sale, ahorita vuelve a entrar, ahorita no está siempre atento, en fin, no va a desarrollar la vida divina en él. Quedará una vida divina, ¿cómo diríamos? Pequeña, sí. O sea, y no se le aplicará como vida divina. Aunque el germen sea divino, aunque haya recibido el influjo del sol, pero no llega a ser una vida completa. Estaba yo pensando ahorita en que cuando crecen los frutos, digamos, que Jesús dice que llega y poda los frutos, se los lleva, y como que es un nuevo comienzo, digo, no es el comienzo desde cero, sino es de donde está. Estaba pensando en eso, si los atributos también van creciendo de alguna forma, pero no. Los atributos no crecen, o sea, es atributo, o sea, es una parte, es una... O sea los no frutos, sé cómo decirlo, atributo. Los frutos serían los actos, entonces. Los frutos son los actos. O sea, entonces depende de qué tanto creció tu árbol, depende de qué tanto creció tu vida, es la cantidad de frutos. Pero el crecimiento de ese árbol también depende de los actos. O sea, una persona que entra a vivir en la divina voluntad y nunca pierde la atención, es una persona que continuamente está recibiendo el influjo divino. Pero una persona que entra y no pone toda la atención y a veces se da sus escapadas, queda en una santidad, pero una santidad de actos.
no de vida divina. O sea, el ejemplo es Adán. Adán hizo actos, pero no logró hacer vida continua. El otro lado es María. María fue vida continua completa. El lado intermedio es Luisa. Luisa no es vida divina así como María, porque ella nace en pecado original, tiene que salir de pecado original, hizo actos, quién sabe cuántos, o sea, de voluntad humana, y en el momento que entra y se decide a vivir siempre en la divina voluntad, bueno, de ahí en adelante ya es vida divina. ¿Sí? Entonces tenemos actos, vida divina completa, que son nada más María, nadie podrá alcanzar ese nivel. Y el otro nivel es Luisa, que fue vida completa, perfecta, pero no total. Aunque se le toma como vida divina total, porque la divina voluntad se corre hacia atrás de ella, o sea, divinizando o marcando todos sus actos como naturaleza divina, pero no tiene méritos. El crecimiento se toma a partir de que empieza a vivir en la divina voluntad. Y la vida divina entre las personas ya normales, digamos, una vida divina puede contener más verdades que otra vida divina. También, o sea, depende de la cantidad de verdades, es la cantidad de actos que puedes realizar y la profundidad o la plenitud de vida en este ambiente de vida divina. Si yo no sé de 1 o 2 o 5 o 20 verdades, es en donde yo no voy a poder actuar. Si las conozco, entonces voy a actuar también ahí y eso me va a hacer crecer todavía más. Y entonces si yo ya conozco la divina voluntad y ya entiendo el concepto y digo, bueno, ok, sí, quiero vivir en la divina voluntad y hago un acto, mover la pluma. Este acto ya lo hice en la divina voluntad, ya mi intención fue que fuera un acto divino. ¿Ese acto es un fruto? ¿Es lo mismo que el fruto? ¿Es sinónimo de fruto? Por eso vamos a olvidar un poquito las palabras. Vamos a quedarnos en actos y vida. Okay. ¿Sí? O sea, tú ya moviste esta pluma, es un acto divino. Ahora, el siguiente acto que haces, te sales. ¿Sí? O sea, y lo haces con tu voluntad humana, con las intenciones humanas, todo. Este acto se convirtió en una vida divina. Esta vida divina queda en Dios, pero como propiedad tuya. Pero aquí, como no continuaste, este acto no te sirvió para desarrollar tu vida divina. Haces otro acto, ya lo tienes. Ahora, este acto vuelve a multiplicar una vida divina. Te vuelves a salir, ya tienes 2 actos de vida divina que te pertenecen. Y así estarías acumulando actos, pero ninguno de estos serviría para formar la vida divina en ti. Sí, porque hubo una intermitencia, ¿no? Así es. Ahora sí, ahora no, ahora sí. Una vida se forma con actos continuos, nunca con actos discontinuos. ¿Qué diferencia es que este acto fue aquí, el siguiente acto fue también con la voluntad divina y el siguiente y el siguiente y el siguiente? Estos actos, aparte de ser una vida divina que se multiplica en cada acto, esas vidas divinas te sirven para ir creciendo y desarrollando la vida divina en ti. Entonces ahora tienes vidas divinas que te pertenecen y vida divina que se forma en ti. Dice Jesús que cuando María fue asunta al cielo, llevaba tantas vidas divinas de ella que no cupieron en el cielo y se desparramaron por toda la creación. Entonces, y ella, según Jesús, o sea, nos dice, es vida divina. Entonces fueron 2 cosas, las vidas que ella iba a multiplicar, iba generando a través de sus actos, y la vida divina, que estas mismas vidas servían para formar la vida divina en ella. Y Jesús lo que quiere o quisiera es vidas divinas
completas, no nada más la vida de actos. Otra pregunta. Dice, ¿se puede manifestar la divina voluntad en nuestros defectos y errores? Por supuesto que no. O sea, entonces sería un defecto o un error divino. Sí, pues no. Ahora, lo de defecto, eso habría que matizarlo. Si es un defecto de conducta, de pensamiento, de acción, o sea, eso ahí definitivamente no. Pero si se está refiriendo a defectos, por ejemplo, físicos, no hay problema. Sí. Ahí sí. Bien, acá hay otra pregunta. ¿Alma víctima y alma reparadora es lo mismo? El alma víctima es el alma que repara y que ayuda a Jesús en sus sufrimientos, ¿sí? Sí. ¿Qué actos de reparación hacía Luisa? ¿Qué actos de reparación hacía Luisa? Bueno, aquí creo que vale la pena entender. Reparar quiere decir el componer algo que quedó trunco, que quedó dañado, y lo que queda dañado en Dios es el amor que se le debe y la gloria que se le debe. O sea, son dos cosas, amor y gloria. Luisa lo que hace es con su vida, ella le da a la divinidad, le da a Jesús el amor que no le dieron todas las criaturas y le da la gloria que deberían haber recibido por parte de todas las criaturas. Entonces, en su vida normal, actuando en la divina voluntad, estaba haciendo eso. Entonces, ¿qué actos de reparación hacía Luisa? Su misma vida. Ahora, si lo quieren tomar en cuanto a la pasión de Jesús, que eso es un problema, se ha entendido que reparar a Jesús es dedicarse única y exclusivamente a la parte de su pasión y tomar las horas de la pasión como actos de reparación. Pero cuando no estoy meditando en las horas de la pasión, entonces lo tomo como una vida totalmente fuera de ese ámbito. Y no es así. La mejor reparación que hay es vivir en la divina voluntad. Porque ahí le estamos dando a Jesús todo el amor de toda la humanidad, toda la gloria, porque se la doy en mi trabajo, se la doy en mi vida social, se la doy en mi vida familiar. Continuamente estoy dándole todo lo que Él quiso recibir y no eso es la verdadera reparación. Aparte, otro punto que también es importante, Jesús todo lo sufre para lograr llevar a sus hijos a esa igualdad con Él. O sea, readquirir la imagen y semejanza de Él para poder compartir esa relación de amor entre criatura y creador. La única persona que puede llegar a eso es la persona que vive en la divina voluntad, porque es la única que tiene esa posibilidad de que la divina voluntad convierta en divinos sus actos. Y sus actos en divinos, si es continuo, entonces se forma una vida divina y esa vida divina debe contener todo lo que la vida divina en Dios contiene. ¿Contiene el amor divino? Sí. ¿La potencia divina? Sí. El amor, la sabiduría divina? Sí. ¿La santidad divina? Sí. Por lo tanto, cada acto de la criatura es un verdadero, un Dios completo. Por eso Jesús le dice a Luisa que vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Por lo tanto, en cada acto se le está dando la reparación, se le está dando el amor, se le está dando la gloria, se le está dando todo, pero teniéndolo siempre en la mente. Y la base de todo esto, o sea, la base de esta reparación, ¿cuál será?
Pues primero, el conocimiento. Conocimiento de que esto es conocimiento de que hay que reparar. Porque decimos, bueno, ¿qué es lo que hay que reparar? Para eso están las horas de la pasión, el libro de las horas de la pasión, para entender quién es Jesús, para entender qué sufrió Jesús, por qué lo sufrió. Y entonces, teniendo eso en mente, mi vida continua, mi vida normal, se convierte en una reparación continua. Ok. Si Jesús ya sabía que Judas se condenaría entregándolo, ¿por qué rogarle para que no lo hiciera? ¿Le dio la comunión a Judas? Sí, le dio la comunión. O sea, a ver, esto es importante. Porque, vamos a decirlo así, ¿le dio la comunión? Sí, le dio la comunión después de que se comulga él. O sea, Jesús se comulga a sí mismo, o sea, para reparar por todas las ofensas que podría recibir, ¿sí? Y Jesús no se quita del punto en donde va a ser ofendido, no se retira de donde va a ser, donde se van a cometer incluso sacrilegios. Y esto nos sirve, yo quisiera de una vez hablar así, en la actualidad, ahorita en estos momentos, está muy de moda un librito por ahí que se llama Confidencias de Jesús a un alma niña, en donde entre tantas cosas que dice, supuestamente Jesús dice que cuando alguien lo va a recibir para hacer una ofensa, un sacrilegio, que él no permite eso y él se va. Eso es un tremendo error. Un tremendo error que no tiene ninguna forma de poderse sostener. Y sobre todo en este punto, Jesús mismo se ofrece a aquel que lo va a entregar. Y no se ofrece un día o 2 o 3 antes. Se ofrece en el momento en que Judas está ya decidido a entregarlo. Pero él se repara a sí mismo, comulgándose, para poder permitir que el que lo va a ofender o el que lo va a desacralizar lo pueda recibir. Entonces, sí es conveniente entender que hay libros como esto que está muy extendido en la actualidad y que se le da como certero, pero que tiene errores tremendos como es este. Si eso fuera cierto, entonces no habría ningún problema con ningún sacrilegio ni ninguna ofensa a Jesús. ¿Sí? Con lo que yo sé de divina voluntad, ¿puedo darlo a conocer a otras personas cuando ellos necesitan consuelo? Con lo que tú sabes, Alejandra. Bueno, es la pregunta. Muy poquito. No he leído todos los volúmenes todavía, nos comenta la persona de la pregunta. Sí, o sea, la divina voluntad, bueno, lo ideal es que alguien que ya sepa bastante, pero lo poquito que sabemos o lo mediano, en fin, hay que comunicarlo, sí se puede. O sea, no tratar de llevar el conocimiento a una esfera que todavía no tengo, pero de que es conveniente hablarlo a otras personas, sí, hasta donde alcancemos. Por ejemplo, si vemos que alguien está sufriendo, que tiene una enfermedad o un accidente, le podemos decir, ¿sabes qué? Ofrece tus sufrimientos, tus dolores, para darle un poquito de consuelo a Jesús en todo lo que sufrió en su pasión, para hacerlo sentir bien, para que acompañemos a Jesús en estos sufrimientos gracias a los tuyos. O sea, no le estamos dando todo el concepto, sino una idea de lo que se puede hacer en la divina voluntad, digamos como gancho. Así es, como gancho. Bueno, sí. Y también le puedes decir que si une ese sufrimiento, se lo ofrece a Jesús, Jesús lo toma como bueno y ese sufrimiento lo va a sufrir también Jesús y va a servir para bien de otras almas. Dice, cuando uno vive en la divina voluntad, ¿puede tener revelaciones?
Esas son preguntas muy subjetivas. ¿Puede tener? Sí, sí puede. Pero la revelación no depende de si vivo o no vivo en la divina voluntad. La revelación depende de Dios, si Él quiere o no quiere dar esa revelación. Si tomamos a la divina voluntad como una revelación inmensa y que cada verdad es una revelación, el alma que vive en la divina voluntad está teniendo revelaciones continuas de esa divinidad, de esa majestad inmensa que nos está comunicando lo que es, lo que hace, pero siempre y cuando lo vayamos teniendo como propiedad. Una cosa es tener el conocimiento en la mente como algo aprendido, que ahí, bueno, nos sirve, sí, pero como un acervo intelectual, un acervo cultural. Pero cuando realmente sirve y es una revelación y nos ayuda en el progreso espiritual, es cuando esto se toma, pero se vive en la voluntad. O sea, el punto es el siguiente. El conocimiento de Jesús, el conocimiento de Dios, el conocimiento de todo lo que Dios ha hecho, no nos sirve para nada si no lo ponemos como vida. El ejemplo es Satanás y todos los ángeles, todos los demonios. Ellos saben más que nosotros, mucho más. Ellos tuvieron un periodo de tiempo en el cual convivieron con Dios. Supieron, entendieron, recibieron lo de Dios. ¿Les sirvió? De nada para condenarse. ¿Sí? Entonces, si el conocimiento no se pasa a la voluntad, el conocimiento no sirve de nada. Incluso el conocimiento sirve como de una culpa mayor, porque el que más sabe es al que más se le pide. Así que no es así. O sea que para el cielo hay crecimiento y para el infierno también crecimiento de condena. Hay crecimiento de condena. Yo creo que el hecho de renunciar a Dios, porque eso es lo que se hace, es prácticamente igual. Y sobre todo teniendo en cuenta que en el momento de la muerte hay una revelación que Jesús les hace a todas las almas para que entiendan exactamente quién es Dios, qué ha hecho Dios y qué es el hombre y qué ha hecho el hombre. Si en ese momento la persona decide no darle lugar a Dios en su vida, ya no está renunciando a ciegas. Sería un acto totalmente injusto de Dios, injusto, condenar a alguien o aceptar que alguien se condene, porque Él no condena, sino es la propia persona. Pero aceptar que alguien se condene si no sabe exactamente lo que está haciendo y no sabe las consecuencias de su acto. Entonces, imagínate a alguien que está totalmente convencido de que Dios es su peor enemigo. Sí. Y convencido por las razones que sean, no importa, o sea, pero son razones erróneas. No podemos decir que es una verdad o una razón fundamentada. Entonces, en el momento de la muerte, unos instantes antes de que muera, Dios le va a poner las cosas tal y como son, para que las vea sin apasionamiento, sin nada de todo lo que tiene en su cabeza. Y le va a dar la oportunidad de decidir, pero de decidir libremente, pero entendiendo las consecuencias de su decisión. Sí. Si esa persona dice no, de acuerdo, se condena, pero se condena a sabiendas. Sí, yo más o menos lo estaba pensando como lo que hablábamos al principio, de que la vida divina, entre más verdades se conocen, es una vida divina más grande.
Y alguien en el infierno que tenga una vida más grande, pues tendrá más sufrimiento que la otra. Pero es que en el infierno, por eso hablamos de esto, porque en el infierno ya estás renunciando a todo. Sí. Ya te dieron el conocimiento y ahora tú dices sí o no. ¿Renuncias? Sí. Ah, bueno, perfecto. Ahora, si tuvieras gracias especiales, por ejemplo, yo me imagino un sacerdote o alguien de la jerarquía eclesiástica que supuestamente debes conocer más, debe haber estado más empapado, más cerca de Dios, probablemente tenga una condena mayor. Sí. Pero no queremos averiguar eso, ¿verdad? Si quieres ir, entonces, y luego vas con Alejandro y le platicas. Le platico usted. Sería muy atrevido decir, doctor, que en virtud de la unidad del divino querer, si vivimos en la divina voluntad, nosotros nos convertimos también en madre de Jesús por la maternidad de María y de Luisa que se vuelve nuestra propiedad. Sí. Jesús habla y dice que él, o sea, quisiera muchas madres, ¿sí? Porque el alma que vive en la divina voluntad se apropia prácticamente de la maternidad de María, tiene a María con él y sí, así es. Por eso es que a Luisa también le dice mamá. Me pregunta una persona que a qué se refiere con barco. Alguna vez que dijo que era alguien muy barco. Como que Dios fuera muy barco. Yo creo. Sí, que es una palabra que usa. Bueno, es algo que se usa aquí en México cuando hay, sobre todo en maestros, un maestro de estos que no exige, que no se pone en su lugar y que a todos los pasa, no importa si estudiaron o no. Y les da la oportunidad, en fin, o un maestro que a la hora del examen pues les permite copiar o él mismo les da las respuestas, se le nombra como un maestro barco. Cuando dije eso del Dios barco, es un Dios que no le interesaría su propio decoro, o sea, lo que él requiere, y le interesa más decir, bueno, sí, a ver, Alejandro, que sí, bueno, que no se condene, que venga. Alejandra, no, pues fue esto y esto y esto, bueno, pero no importa, que se venga. No, no, Dios no es un Dios barco. Sí. Si el fiat de Dios hubiera quitado su acto continuo de la creación y conservación, después de la caída de Adán, ¿no hubiera existido la humanidad? No, ni la creación. O sea, todo hubiera desaparecido. O sea, el acto continuo de creación y conservación es lo que permite que todo exista. Preguntan, ¿qué es el ente supremo? Bueno, el ente supremo es Dios. Así, de plano. Sí, o sea, el ser supremo, el ente supremo, Dios, son sinónimos. ¿Sí? Yo soy, el único que puede decir yo soy. El único que puede decir yo soy. También sería la Trinidad. Es que la Trinidad, aquí necesitaríamos un poquito de más explicación. La Trinidad son 3 personas distintas, pero en un solo Dios verdadero. El ente supremo es el Dios verdadero que contiene en sí mismo a las 3 divinas personas. Esto nos cuesta mucho trabajo poderlo entender, pero quizá si lo ponemos con otras palabras lo podamos así manejar un poco más sencillo. Dios Padre toma la figura el único Dios verdadero, toma la figura de Dios Padre. Ahora, este Dios Padre se ama a sí mismo, ¿sí? Pero en ese amor a sí mismo genera al Hijo. Tiene que amarse, pero en el Hijo, en fuera de Él. El Hijo es la palabra de Dios. Cuando dicen que Dios se conoce a sí mismo, se está amando a sí mismo,
Se está amando así. ¿Por qué? Porque se está conociendo. Pero en el momento que se conoce, se está expresando. ¿Qué quiere decir expresar? Decir lo que es. ¿Y cómo se dice? ¿A través de qué? ¿De la palabra? De la palabra. Y la palabra es el verbo. ¿Sí? Verbo. O sea, Dios se expresa a sí mismo diciendo fiat. Esa es su expresión. Y el fiat es una palabra que indica acción. Y la acción en gramática se llama verbo. Entonces el verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, es la acción del Padre cuando se ama a sí mismo y se expresa. Bueno, ya está ahí el verbo. Entonces, podríamos decir que son diferentes. En cuanto a acción, sí. En cuanto a persona, también, porque Dios todo lo que hace genera vida divina, o sea, le transmite todo lo que Él es. Pero al mismo tiempo son consubstanciales. Misma substancia, misma santidad, misma potencia, mismo todo. Por lo tanto, es un solo Dios. Cuando este verbo se ama a sí mismo en el Padre, cuando la palabra amor es un acto de darse, ahora el verbo se está dando a sí mismo nuevamente al Padre. ¿Qué es lo que está haciendo? Correspondiendo. Y en esos dos movimientos del Padre amándose a sí mismo en el Hijo y el Hijo amándose a sí mismo en el Padre, ahí está, ¿cómo diríamos?, completo el acto de amor. Y como Dios en cada acto genera una vida divina, por eso procede el Espíritu Santo de esos dos movimientos como persona. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un solo ser, de un solo Dios, que tiene tres acciones, el mismo, que es dar, corresponder y comunicar, porque el amor es para comunicar, pero cada uno de ellos tiene que tener una personalidad diferente, aunque tenga la misma naturaleza, porque todo parte del mismo Dios. ¿Se entendió? No, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué era? Perdón. ¿Qué era el ente supremo? Pues, es Dios. Es Dios mismo, y entonces si me dices la Trinidad, te digo sí, pero sí, yo quisiera que quedara muy claro que ese ente supremo contiene a la Santísima Trinidad, sí, pero la Santísima Trinidad, a pesar de ser tres personas distintas, con tres acciones distintas, pero es un solo Dios verdadero. Todo parte o sale del Dios verdadero. Y al final seremos todos uno en Dios. Eso es lo que nos dice San Pablo, ¿no? O sea que al final, para cuando Jesús asuma todo a Él, Él mismo se someterá al Padre para que Dios sea todo en todos. Aquí hay un comentario, dicen: doctor, en estos momentos estamos en Colombia viviendo una noche oscura. No me es indiferente lo que pasa y no he dejado de sentirme abrumada y triste por lo que está pasando. ¿Qué hacer frente a esto? Todo lo que le suceda a un alma que vive en la divina voluntad, no importa si viene del hombre, del demonio o de él mismo, dice, o de mí mismo, todo lo debe vivir como voluntad de Dios. O sea, no es que Dios se lo mande, sino que simplemente es una circunstancia que Dios permite y que Él quiere o quisiera que el alma que vive en su voluntad lo viviera, pero lo viviera dándole vida a su voluntad en eso, para darle la gloria, la alabanza y todo en eso, y al mismo tiempo que repare
por todo lo que se está haciendo. Terminamos, doctor. Bueno, pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Gracias a Paris. Gracias, Ale. Gracias, Y Paris. nos vemos aquí la próxima semana, si no pasa otra cosa. Y les agradecemos que nos hayan escrito desde España, California, Colombia, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Miami, Phoenix, Arizona y Chile. ¿Qué tal? Y otra cosa. Parece ser que YouTube ha cambiado un poco sus políticas y que ahora ya no se necesita permiso para que pongan, o sea, anuncios dentro de los programas que se suben a esta plataforma. Les pedimos que pues tengan un poquito de, como diríamos, que se conduelan con nosotros, porque por nosotros no lo quisiéramos hacer, pero bueno, va a suceder, y simplemente pensar que no es nuestro, sino es una exigencia de YouTube. Así que están avisados. ¿Sí? Hasta luego, amigos. Hasta luego, buenas noches y muchas gracias. Hasta luego, amigos.